y bienvenidos a otro vídeo programa. Uno de los grandes sueños del hombre, aparte de volar y la inmortalidad, es viajar en el tiempo, pues una de las últimas investigaciones realizadas afirma que es posible y sin las paradojas del abuelo. Germain Tovar, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Ciencias Avanzadas, junto con el doctor Fabio Costa, físico de la Universidad de Queensland, sugieren, según los estudios matemáticos realizados, que el viaje en el tiempo sin paradojas es teóricamente posible. Germain, según sus estudios, determinó que incluso si hiciera un cambio en el pasado, la línea de tiempo esencialmente se autocorregiría y el presente seguiría siendo el mismo. El doctor Costa pone un ejemplo. Digamos que viajo en el tiempo en un intento por evitar que el paciente cero de COVID-19 se exponga al virus. Sin embargo, si evitaras que esa persona se infecte, eso eliminaría la motivación para que regreses y detenga la pandemia en primer lugar. Esto es una paradoja, una inconsistencia que a menudo lleva a la gente a pensar que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir en nuestro universo. Puede intentar evitar que el paciente cero se infecte, pero al hacerlo contraerá el virus y se convertirá en paciente cero o alguien más lo hará. Para el estudio tomaron como ejemplo la paradoja del abuelo, que describe cómo un viajero en el tiempo le quita la vida a su propio abuelo, impidiendo el proceso del nacimiento del propio viajero en el tiempo. Entonces es un quebradero de cabeza para los investigadores, en parte porque según la teoría de la relatividad general de Einstein, las curvas cerradas como en el tiempo son posibles, lo que teóricamente permite al observador viajar atrás en el tiempo e interactuar con su yo del pasado, poniendo potencialmente en peligro su propia existencia. Y es ahí donde viene esta última teoría. Investigadores dicen que tal paradoja no necesariamente existiría porque los eventos se ajustarían por sí mismos. Están diciendo que si viajo al pasado, asesino a mi abuelo o evito que el paciente cero se contagie del virus, no serviría absolutamente de nada, porque al mismo tiempo o los acontecimientos después de realizar la acción se autocorregirían para que el presente siguiera siendo el mismo. Hallaría una manera para que todo siguiera igual. Podría ser cualquier cambio en el pasado, pero el resultado original aún encontraría la manera de suceder, posiblemente no de la misma manera que sucedió en la primera línea de tiempo, pero lo suficientemente cerca para que el viajero en el tiempo todavía existiese y aún estuviera motivado para retroceder en el tiempo. El doctor Tovar dice lo siguiente: no importa lo que hicieras, los eventos sobresalientes simplemente se recalibrarían a tu alrededor. Esta nueva postura teórica sobre viajar en el tiempo deja descolocados a muchos. Oficialmente no existe una máquina del tiempo en sí, que las personas pudieran viajar a otra época, pero hay antecedentes al respecto, como el experimento Filadelfia, pero más que viajar en el tiempo sería como crear un agujero de gusano y trasladarse a otro lugar. También el famoso Triángulo de las Bermudas. Parece ser que a veces se abre una puerta dimensional espacio-tiempo que hacen que desaparezcan aviones, barcos y algunos aparezcan, y los testigos hablan de haber viajado a otro lugar y tiempo. Os quiero contar un caso que está contrastado y bastante increíble. Personalmente creo que es cierto. El lugar donde ocurrió la experiencia fue en el centro de Liverpool, en la calle Bourke Street, un punto donde ha ocurrido decenas de sucesos de anomalías temporales. Los hechos ocurrieron en el 2006. Un joven de 19 años llamado Sin era amigo de lo ajeno y estaba en unos grandes almacenes del centro de Liverpool tomando cosas prestadas. Ha sido descubierto y no tiene pensado pasar la noche en el calabozo, así que decide salir corriendo de allí. El guardia de seguridad o el agente de policía del centro le persigue y toma la dirección por Hanover Street. Jugándosela puesto, había obras en esa calle donde el suelo estaba levantado. Frente al liceo se libra una persecución urbana. El ladronzuelo de Sin trata de escabullirse como puede y gira hacia un callejón sin salida que se llama Booker's Alley. Está perdido, no tiene escapatoria, pero sigue corriendo y tratando de pensar la forma de salir airoso de aquello. Quizás una tubería de alguna casa o unas escaleras de incendio, una manera de escapar de aquella situación. El viento le da en la cara llena de sudor por la carrera mientras el policía sigue corriendo tras él. De repente,
Una sensación punzante localizada en la nuca le corta un poco el ritmo. Está casi sin aliento y le duele la parte trasera de la cabeza. El joven se da cuenta de que no tiene problema físico alguno para seguir corriendo, aunque sigue teniendo dolor. Está bien, pero algo pasa. Es un entorno, la atmósfera que le rodea. Algo ha cambiado. Se da la vuelta pensando que el policía debe estar a punto de alcanzarle, pero ya no está. No aparece por ningún lado. Está solo en el callejón. Sin está sorprendido porque el agente, por probabilidades, debería estar ahí, y no había muchos sitios donde ir y además estaba cerca. Lo lógico era que hubiera girado por donde él lo había hecho. No se lo explica, pero supone que le ha dado esquinazo gracias a un golpe de suerte. De buena me he librado, pensaba sin saber la experiencia que iba a tener. Con 1000 ojos y todas las precauciones sale del callejón y observa la calle Hanover de nuevo. Algo va mal. El pavimento sin duda es diferente. Los colores y la luz desde luego lo son. Los coches son todos de los años 60 del siglo XX. Las obras que habían en la calle han desaparecido. Se cruza con personas bien vestidas que le miran extrañadas. Sigue caminando y llega hasta Ball Street, en donde encuentra semáforos en puntos donde antes no los había, y hay arbustos y un pequeño parque delante del edificio del liceo. Reconoce un bar en la zona, pero el cartel y su aspecto es totalmente diferente. Eso sí, tiene el mismo nombre, lo cual le desconcierta aún más. Sigue caminando. Todo es tan extraño que empieza a entrar en pánico. Es evidente que está en algún momento del pasado y que se ha transportado de forma instantánea sin saber cómo y sin poder controlarlo. Camina sin dirección, observando todo a su alrededor. Los vehículos, las personas, los edificios. Han pasado varios minutos y el mundo no vuelve a cambiar. Y se pregunta a sí mismo, ¿y si me quedo aquí? Le entra un agobio absoluto, pensando en su familia, su gente, sus amigos ni siquiera habrían nacido en aquella época. Piensa en sus amistades. Amigos, mi teléfono móvil. Sí, lo saca y observa que evidentemente no tiene cobertura. Sigue andando y pensando qué hacer hasta que encuentra un kiosco de periódicos. Coge el Daily Post y observa la fecha, la cual pone que está en el 18 de mayo de 1967. 41 años de diferencia, como si estuviera en una película antigua. El chaval sigue caminando sin saber qué hacer por la calle. Sigue con su agobio total que tiene. No vuelve a la realidad a donde pertenece. Se encuentra atrapado en el año 67 y quiere salir de allí, pero no puede. Avanza por Ball Street hasta que llega a una joyería que se llama Samuel H. Entra, saluda al dependiente y saca el teléfono móvil disimuladamente. Ahí comprueba con alivio que sí tiene cobertura dentro del local. Lo alucinante es que sigue observando desde dentro del local a los coches de los 60, los abrigos y los trajes de la época de los Beatles y la calle Hanover sin obras. Cuando Sin sale de la tienda pasando por debajo del marco de la puerta, de repente todo vuelve a la normalidad. Decide cogerse el primer autobús que sale hacia su barrio y se sienta estupefacto por cómo todo ha vuelto al siglo XXI tan de repente. Cuando los periódicos se interesaron por el caso, descubrieron que las descripciones del chico eran exactas a las de la época. La calle, los semáforos, la ropa de la gente, los coches, los edificios y ubicaciones, etc. Pero, ¿qué hay de la gente que lo estaba persiguiendo? La declaración del policía que perseguía al chico cuando estaba tras de él pudo ver nítidamente cómo directamente aquel maleante desaparecía delante de él en plena persecución, lo que nos da dos perspectivas complementarias de la misma historia, lo que confirmaría que el caso es real. Otro detalle fantástico es la entrada en la joyería, en donde el fenómeno parece solapar ambos tiempos. En el interior de ese establecimiento ya es el siglo XXI, puesto que su teléfono móvil tiene cobertura, y en el exterior sigue viendo el Liverpool de los años 60 del siglo XX. La hipótesis que podría barajarse en un primer momento es que este fenómeno actúa con sus propios tempos, viene y va, se adapta a las circunstancias del testigo y parece que mientras solapa el tiempo presente y el pasado con una ventana invisible entre medias, parece que va devolviendo poco a poco al testigo al lugar que le corresponde. También es muy curioso que el testigo sienta una punzada en la parte posterior de la cabeza. Es un detalle que expone
una intervención física sobre el cuerpo del protagonista de la experiencia. Es posible que este caso sea un caso real de viajes en el tiempo, o al menos dar esa sensación, y la nueva teoría de viajes en el tiempo puede tener sentido. Pero también hay otra posibilidad, y si el chico hubiera sido objeto de un experimento por entidades no humanas, lo abducen y le ponen en un entorno que crea que está en otra época, para ver su reacción. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Los casos de viajeros en el tiempo lo hacen verdaderamente o solo son abducidos y manipulados en experimentos por entidades no humanas? Si existen los portales temporales, ¿se abren naturalmente o artificialmente? Bueno amigos, y hasta aquí este videoprograma. Espero que os haya gustado. Sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!